Valoración del dolor en la articulación facetaria y la irritación de las raíces nerviosas. Procedimiento: paciente sentado. Primero inclina y rota la cabeza lateralmente en dirección al lado no afectado y luego al afectado. El explorador se coloca detrás del paciente y coloca la mano encima de la cabeza de este, al tiempo que con la otra mano golpea con suavidad sobre la mano que se apoya en la cabeza. Cuando el paciente tolera este primer paso de la exploración, se repite la prueba extendiendo más la columna cervical. El resultado de la prueba se considera positivo cuando aparece un dolor irradiado en el brazo del paciente desde la columna cervical. La extensión simultánea de la columna cervical estenosa los agujeros intervertebrales un 20 a 30%. Cuando el paciente presenta una estenosis cervical, espondilosis, osteofitos, atrofia de las articulaciones facetarias o protrusión del disco vertebral, los agujeros ya serán más estrechos de lo normal. Se considera que la prueba es negativa cuando no se produce dolor cervical ni tampoco dolor irradiado en el hombro y el brazo. Los dolores que se irradian hacia el brazo siguiendo los dermatomas sugieren una irritación de las raíces nerviosas. Este movimiento agrava los dolores radiculares previos. Procedimiento: el explorador fija con una mano la escápula mientras con la otra realiza una aducción y elevación anterior forzada con el brazo extendido del paciente. Valoración: positivo cuando este movimiento produce dolor por estenosis subacromial o por atrapamiento de la zona afectada contra el margen anteroinferior del reborde acromial. La prueba no es específica. Un gran número de enfermedades pueden asociarse a un resultado positivo de la misma: bursitis, enfermedades con limitación de la movilidad de la articulación del hombro, inestabilidad anterior del hombro, depósitos de calcio, tumores óseos, rotura del manguito de los rotadores. Procedimiento: el paciente coloca el brazo en 90 grados de abducción y 80 grados de rotación externa con el codo flexionado. En esta posición se le pide que haga una rotación enérgica contra la resistencia del explorador, primero externa y luego interna. Valoración: cuando la prueba del pinzamiento es positiva y el paciente muestra una notable reducción de la fuerza durante la rotación interna comparada con la externa, se dice que esta prueba es positiva y se sospecha un pinzamiento no asociado al estrecho. Por el contrario, la debilidad que se produce con la rotación externa indica un síndrome de pinzamiento del estrecho clásico. Procedimiento: el paciente en bipedestación debe abducir todavía más el brazo abducido a 90 grados, contra la resistencia de la mano del explorador apoyada en el antebrazo. Valoración: la debilidad para mantener el brazo en esta posición, asociada o no a dolor, o la caída súbita del brazo indican una lesión del manguito de los rotadores, que suele relacionarse con una lesión del músculo supraespinoso. El signo del brazo caído también puede aparecer en procesos de origen neurológico. Por eso, se deberá someter al paciente con resultado positivo en esta prueba a más estudios: lesiones del nervio subescapular.
Objetivo: valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal. Ejecución: a partir de la posición de flexión de la interfalángica proximal, se le pide al paciente que proceda a extenderla contra una ligera resistencia que le opone el examinador. Hallazgo positivo: la percepción por parte del examinador de un leve intento de extensión así como de un cierto grado de rigidez de la interfalángica distal es patognomónico de ruptura de la bandeleta central. Procedimiento: se golpea ligeramente sobre el trayecto del nervio mediano a nivel del túnel carpiano. Valoración: la aparición de parestesias en la distribución del nervio mediano sugiere un síndrome del túnel carpiano. Procedimiento: se valora el denominado signo de la flexión de la muñeca. Para ello se pide al paciente que coloque las manos en flexión palmar y mantenga esta posición durante 1 a 2 minutos. Al colocar los dorsos de las manos enfrentados se incrementa la presión en el túnel del carpo. Valoración: cuando se colocan los dorsos de las manos enfrentados se producen parestesias en el territorio del nervio mediano no solo en presencia de un síndrome del túnel del carpo, sino también en personas sanas. Cuando existe un síndrome del túnel del carpo, los síntomas empeoran al realizar esta prueba. Procedimiento: se coge el dedo medio de la mano con el puño cerrado sobre el pulgar y se desplaza la articulación de la muñeca hacia cubital, de forma activa o pasiva por parte del explorador. Valoración: la aparición de dolor o crepitación en la apófisis estiloides del radio indica una tenosinovitis inespecífica de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, etiología en el epígrafe sobre la prueba de Mucard. Es importante diferenciar la tenosinovitis de Deckerbein de la artrosis de la articulación trapezometacarpiana. Procedimiento: el paciente flexiona la articulación metacarpofalángica del pulgar afectado hasta 20 a 30 grados. Desde esta posición, el explorador realiza una abducción radial del pulgar. Valoración: si resulta posible abducir el pulgar, se deberá sospechar una rotura del ligamento cubital. Esta lesión, conocida como pulgar del esquiador, se produce por una aducción radial forzada del pulgar extendido con apoyo sobre la mano. Objetivo: estudiar la integridad del complejo fibrocartilaginoso del triangular. Posición del paciente: indiferente. Ejecución: se induce una compresión axial de la muñeca incrementando el componente de inclinación cubital. Hallazgo positivo: presencia de dolor en la cara cubital de la muñeca. Procedimiento: para explorar los ligamentos acrotuberosos se realiza una flexión máxima de las articulaciones coxofemoral y de la rodilla hacia el hombro ipsilateral. Valoración: la aparición en pocos segundos de un dolor por distensión sugiere un acortamiento funcional con sobrecarga de los ligamentos, aunque este dolor puede aparecer también en los bloqueos o la hipermovilidad de las articulaciones sacroilíacas. Procedimiento: paciente en sedente, el explorador realiza la prueba igual que si fuera a explorar el signo de la segue en el lado afectado. Eleva la pierna del paciente hasta que éste siente dolor. Objetivo: valorar una disfunción neurológica de origen medular. Ejecución: la prueba consta de varias fases. En la primera se le pide al paciente que deprima el tronco dejándolo caer hacia adelante en flexión de columnas dorsal y lumbar. Desde esta posición se le pide al paciente que efectúe extensión de la rodilla. Hallazgo positivo: incapacidad para extender la rodilla a causa del dolor. Objetivo: comprobar la presencia de compromiso intratecal lumbar. Ejecución: se le pide al paciente que, manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, los eleve unos 10 cm sobre el plano de la mesa de exploración y mantenga esta posición durante 30 segundos. Procedimiento: paciente en decúbito prono. El explorador flexiona la rodilla del paciente y extiende la cadera. Valoración: la aparición de dolor en la parte anterior del muslo indica irritación del nervio femoral, comúnmente debido a una hernia de disco lumbar. Objetivo: valorar la movilidad sacroilíaca. Posición del paciente: en bipedestación, con las manos apoyadas en la pared. Posición del examinador: de pie, a la espalda del paciente, con los dedos pulgares situados bajo la CIPS. Ejecución: se le pide al paciente que flexione cadera y rodilla del lado a valorar. Hallazgo positivo: el no descenso del pulgar homolateral a la cadera flexionada corresponde a un bloqueo sacroilíaco del mismo lado. Procedimiento: decúbito supino. El paciente se tumba acercando todo lo posible el lado doloroso al explorador. Para fijar la CL y estabilizar la posición se pide al paciente que flexione lo máximo posible las articulaciones de la rodilla y coxofemoral contralaterales sobre el tronco. El explorador realiza una extensión de la pierna que no apoya. Valoración: cuando existe una disfunción de la articulación sacroilíaca,
la hiperextensión de la pierna provoca un desplazamiento de la articulación sacroilíaca con aparición de dolor. Objetivo: detectar una posible restricción de la movilidad sacroilíaca. Posición del paciente: en bipedestación, con los pies ligeramente separados y las manos apoyadas en la pared. Ejecución: el paciente realiza flexión de cadera y rodilla del lado a valorar. Hallazgo positivo: el dedo situado sobre la EIPS no se mueve o lo hace en sentido craneal. La maniobra de Bragard se utiliza para evaluar la presencia de compresión en las raíces nerviosas L4, L5. Se realiza elevando la pierna extendida del paciente hasta provocar dolor y luego flexionando el pie hacia arriba. Si el dolor reaparece, el signo es positivo y sugiere una posible compresión. Es importante diferenciar este dolor de otros tipos de molestias, como tensión muscular o problemas circulatorios. Esta prueba también puede ayudar a detectar simulaciones, ya que en estos casos el signo suele ser negativo. Para explorar los ligamentos sacroespinosos y sacroilíacos se realiza una flexión máxima de las articulaciones coxofemoral y de la rodilla y se aducen hacia el hombro contralateral. Mientras se realiza este movimiento, se ejerce una presión axial sobre la articulación de la rodilla en sentido longitudinal respecto al muslo. Para la valoración de los ligamentos iliolumbares, la pierna se flexiona en las articulaciones coxofemoral y de la rodilla y se aduce hacia la articulación coxofemoral contralateral. Mientras se realiza este movimiento, se ejerce una presión axial sobre la articulación de la rodilla en sentido longitudinal respecto al muslo. Procedimiento: paciente en decúbito supino, con la pierna extendida y la rodilla contralateral flexionada. El maléolo externo de la pierna flexionada se coloca por encima del límite superior de la rodilla de la pierna contralateral. Se deja caer la pierna flexionada hacia afuera y, a partir de esta posición, el explorador aumenta la rotación externa, para lo cual presiona sobre la rodilla con la mano para acercarla a la camilla. Valoración: el dolor en la región de la articulación sacroilíaca indica una patología en dicha articulación, mientras que el dolor en la ingle sugiere una patología en la articulación coxofemora. Objetivo: conocer desigualdades en la longitud de los miembros inferiores. Posición del paciente: decúbito supino, con los pies separados unos 15 cm. Posición del examinador: de pie, junto al paciente y a la altura de las rodillas. Ejecución: con una cinta métrica se mide la distancia entre la EIAS y el maléolo tibial, y se compara esta con el miembro contralateral. Comentarios: la medida puede ser falseada por un déficit del vasto medial, por lo que es conveniente medir la distancia entre la EIAS y el maléolo lateral. La posición de los miembros respecto a la pelvis debe ser la misma. Una diferencia menor a 1 a 1,5 centímetros es considerada normal, aunque puede ocasionar síntomas. Valoración de una contractura en flexión de la cadera. Procedimiento: decúbito supino. Se realiza una flexión de la articulación de la cadera de la pierna no afectada, que se eleva hasta la lordosis lumbar. Esta movilización se controla colocando la mano entre la columna lumbar y la mesa de exploración. En esta posición se fija la pelvis en su posición normal. La pelvis muestra una inclinación hacia adelante de unos 12 grados. A partir de aquí se inicia la lordosis lumbar. Objetivo: del ULOF: poner de manifiesto patología insercional del psoas ilíaco-zoitis. Posición del paciente: sentado con el dorso apoyado y las rodillas extendidas. Posición del examinador: indiferente. Ejecución: se le pide al paciente que despegue los talones de la camilla unos 5 cm. Hallazgo positivo: aparición de dolor a nivel del iliopsoas, compatible con una zoitis. Objetivo: valorar el grado de flexibilidad acortamiento del TFL banda iliotibial. Posición del paciente: decúbito lateral contralateral. La extremidad inferior en flexión de cadera y rodilla para dotar de mayor estabilidad a la maniobra y reducir la lordosis lumbar. Extremidad a examinar en extensión. Prueba piriforme: valorar el grado de flexibilidad acortamiento del músculo piriforme. Posición del paciente: en decúbito lateral 3/4 ventral, el miembro inferior superior con flexión de sexagésimo de cadera y flexión de rodilla del examinador aproximadamente, de pie, aborda de la camilla por detrás, y el pie sobre el hueco popliteo de la rodilla del miembro con su mano cefálica sobre la cresta ilíaca mientras la otra acuna la rodilla estabiliza con la mano cefálica la cadera, mientras que con la mano caudal aplica a la rodilla presión vertical y descendente. Hallazgo positivo: la aparición de dolor en el cuerpo del músculo es signo de contractura del piriforme. Objetivo: valorar el grado de flexibilidad acortamiento del músculo piriforme. Posición del paciente: decúbito prono, con ambas rodillas flexionadas entre 70 y 80. Ejecución: el examinador coloca sus puños cerrados en ambos maléolos medials y solicita una rotación externa bilateral, es decir,
Una aproximación de los maleolos hacia la línea media, hallazgo positivo. Aparición de dolor en el cuerpo del piriforme o proyección de dicha sensación a través del recorrido ciático. Objetivo: valorar el grado de flexibilidad, acortamiento de los isquiotibiales. Posición del paciente, en decúbito supino, con flexión bilateral de ambas caderas. Las manos ayudan a mantener los muslos en dicha posición. Posición del examinador, indiferente. Ejecución: el sujeto extiende la rodilla todo lo que puede. Hallazgo positivo: un flexo mayor de 20 se considera signo de acortamiento. Objetivo: valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. Posición del examinador, homolateralmente a la rodilla, coloca el pulgar en la interlínea articular lateral y el resto de los dedos en la interlínea articular medial. La otra mano realiza una presa calcánea tal que permita controlar el grado de rotación tibial. Ejecución: en flexión máxima de rodilla, se efectúan rotaciones extremas en ambos sentidos. La maniobra puede repetirse a distintos grados de flexión, conservando siempre el componente rotacional. Hallazgo positivo: la aparición de un chasquido o un resalte articular audible o palpable, en ocasiones doloroso, es compatible con un desgarro meniscal, probablemente de localización posterior. Paciente en decúbito prono, rodilla flexionada a 90, se realizan rotación interna y externa, primero aplicando presión sobre la rodilla y posteriormente distracción. Se sospechará lesión meniscal si el dolor es mayor cuando aplicamos presión. Objetivo: estudiar la integridad del LCA. Ejecución: el examinador sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15 de flexión, con la mano craneal sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo estabiliza el fémur, mientras la otra sostiene la pierna por su tercio superior y aplica una presión firme cuya finalidad es producir un desplazamiento anterior de la tibia, para el cual es necesaria la relajación completa de musculatura anterior. Hallazgo positivo: apreciación propioceptiva o visible de una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur unida a un punto final blando, indicativa de afectación. Objetivo: valorar la integridad del LCA. Ejecución: el examinador abraza con ambas manos la epífisis proximal tibial, sitúa los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de desplazamiento anterior o aumento del escalón femorotibial, e induce una traslación anterior de la tibia, en posición neutra de la rodilla. Hallazgo positivo: se aprecia un deslizamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Objetivo: valorar la integridad del LCP y del complejo posterolateral. Ejecución: se aplica la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de los dedos termina de abrazarla. En esta posición se imprime un empuje en sentido posterior intentando producir un cajón posterior. Este gesto debe repetirse con la tibia en rotación externa e interna. Objetivo: apreciar el grado de inestabilidad lateral de la rodilla. Ejecución: con la mano más distal se fija el tobillo y con la proximal se imprime una fuerza variante en la rodilla. Se lleva a cabo en extensión completa y en 1/30 de flexión. Hallazgo positivo: la presencia de bostezo articular o aumento del espacio articular correspondiente al compartimento lateral, frecuentemente acompañado de dolor, alerta sobre la afectación de estructuras laterales, principalmente del LCL. Procedimiento: el paciente se coloca en decúbito prono sobre la camilla y deja colgando los pies por el extremo de la misma. El explorador coge con una mano la pantorrilla de la pierna que desea explorar y realiza una potente compresión de los músculos. Valoración: al comprimir la musculatura de la pantorrilla, se debería producir una flexión plantar pasiva rápida del pie. Si esta flexión plantar no se produce, se deberá sospechar una rotura del tendón de Aquiles. La reacción en esta prueba de compresión no es siempre igual cuando la rotura es parcial y depende del grado de la misma. Los pacientes con una rotura del tendón de Aquiles no se pueden poner de puntillas sobre el lado afectado y el reflejo aquileo desaparece. Objetivo: valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Posición del paciente: decúbito supino, con el pie relajado. Posición del examinador: de pie, a los pies del paciente. Ejecución: el examinador recoge en su mano caudal el calcáneo, de modo que la planta del pie queda enfrentada a la cara anterior de su antebrazo. Con la mano cefálica abarca el tobillo del paciente sobre la cara anterior de los maleolos. Provoca una tracción anterior del pie evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Hallazgo positivo: excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibioperonea. Valorar la integridad de la unión sindesmoide tibioperonea distal. Posición del paciente: decúbito supino. Ejecución: compresión de tibia y peroné entre sí. Hallazgo positivo:
Dolor de localización intermaleolar que indica lesión de la sindesmosis tibioperonea.